Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando no Brasil. Eu estou aqui na Universidade Nacional de Wuhan, né, aqui na província de Buenos Aires, para conversar com a professora doutora Roberta Paula Spregenburg. É assim que fala, professora? Sí, está bien. Ela é diretora do Stella, História do Ensino de Leitura e Escrita na Argentina. A professora Roberta Paula é professora e bacharel em Ciências da Educação, com foco em Planejamento e Organização da Educação, mestre em Política e Gestão da Educação. Ela trabalha aqui na Universidade Nacional de Wuhan como professora da disciplina de História Social da Educação, né? E publicou muitos trabalhos sobre a história da leitura como disciplina escolar e a história dos livros de leitura. É uma professora referência na área da história da educação da Argentina e aceitou gentilmente estar conosco aqui essa manhã para conversar sobre a história da educação argentina. Ela vai fazer uma conversa com a gente aqui de forma informal. Agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade. E você gostaria de se apresentar para o público brasileiro que não te conhece, falar da sua formação, seus principais interesses, se apresentar para o público brasileiro que não te conhece? Fique à vontade, professora. Bueno, bienvenido, Rodrigo, a la Universidad de Luján, a nuestra casa. Yo soy egresada de esta universidad, mis estudios universitarios los hice en esta universidad, mi estudio de posgrado también lo hice en esta universidad y trabajo desde hace más de 30 años en las asignaturas de Historia Social de la Educación. Nosotros formamos licenciados y profesores en Ciencias de la Educación en un equipo que en su momento dirigió el profesor Rubén Cucuza, que fue nuestro maestro, nuestro referente ya fallecido. Como decía Rodrigo, venimos trabajando en un programa de investigación que se llama Historia Social de la Enseñanza de la Lectura y la Escritura en la Argentina, justamente iniciado por el profesor Cucuza. Nosotros lo que estamos haciendo es darle continuidad. Ya el programa tuvo muchas etapas, lleva aproximadamente 3 décadas de trabajo, distintas facetas que fuimos estudiando, pero siempre en esa línea, en vinculación también con el impulso que nos dio los contactos y los intercambios con un proyecto español que fue el proyecto MANES, Manuales Escolares, sobre todo con Gabriela Ossenbach. En algún momento también trabajamos en una de las etapas del proyecto con investigadores brasileños, así que, bueno, en esas temáticas estamos trabajando. Muy bien, professora. A gente gostaria de conversar com você sobre o campo de histórias de história da educação na Argentina, né? Você poderia falar para a gente do Brasil como se configura esse campo de estudos de história da educação da Argentina, os principais grupos de pesquisa, os principais intelectuais e também os principais arquivos históricos que os historiadores da educação da Argentina utilizam? Você poderia fazer uma síntese para a gente? Voy a intentar hacer una síntesis. Yo creo que en el campo de la historia de la educación en la Argentina podríamos marcar distintos momentos, que podemos encontrar escritos que provienen desde el siglo XIX, que han intentado historizar algunas instituciones, sobre todo con carácter de monografías, y también trabajos que se vinculaban muy directamente con el gran debate político que hubo en la Argentina del siglo XIX, que fue la discusión por el laicismo de la educación o la enseñanza religiosa.
Entonces, por muchas décadas, los historiadores heredaron un poco ese debate, posicionándose o de un lado o de otro, y eso monopolizó buena parte de las producciones que se escribieron, además de algunos trabajos, como decía, monográficos que reconstruían algunas instituciones, pero bueno, eso era más o menos el campo de la historia de la educación hasta los años 60 o hasta avanzados los años 60. Yo creo que en ese momento hubo un giro muy, muy importante. Ahí, pensando un poco en los referentes o en las figuras, pienso en las enseñanzas y la producción de Gregorio Weinberg, que fue un poco el maestro de muchos de quienes después se destacaron o quienes configuraron el campo de la historia de la educación. Y pienso en los años 60 porque en ese momento hubo como un giro en las preguntas. Ya no se trataba solo de ver si la enseñanza, si tenían razón quienes defendían la enseñanza religiosa o tenían razón quienes defendían la enseñanza laica, sino que se formularon preguntas más ligadas a la función social de la educación, una revisión histórica de la construcción del sistema educativo pensando en eso, si había cumplido una función política o una función económica. En ese momento, bueno, un poco la idea de función ya no la sostenemos, pero esas preguntas produjeron un giro en lo que se investigaba. Y también porque al calor de los debates que se estaban produciendo sobre la ley, una de las leyes, no es la única, pero es una de las leyes muy constitutivas de la educación primaria en la Argentina, que es la ley 1420, y que ya en los años 60, 70 aparecía como también debatida en función de su actualidad o de la necesidad de reformarla. Entonces, bueno, yo creo que en ese momento comenzaron a formularse nuevas preguntas. Hay un libro clásico de quien en ese momento era muy joven, que es Juan Carlos Tedesco, un libro que se llamó Educación y Sociedad, que fue un poco el puntapié, planteó muchas hipótesis que después fueron debatidas, pero bueno, a esta altura podríamos decir que es un libro clásico, ¿no? Yo creo que ese proceso de renovación historiográfica fue cortado, fue interrumpido por la dictadura militar, ¿no? Entonces, lo que había comenzado a desarrollarse no tuvo una continuidad, el impacto el desmembramiento de los equipos de investigación o de las investigaciones que estaban comenzando a formularse fue muy grande, y eso produjo que incluso quienes estaban iniciando en la investigación tuvieran que abandonar esas tareas o las hicieran de una manera muy precaria. Muchos de esos investigadores salieron del país, fueron exiliados en otros países, algunos quedaron, pero no insertos en instituciones de investigación ni en instituciones universitarias. Aún así tenemos algunos trabajos interesantes de ese periodo, pero tenemos que esperar a la recuperación de la democracia a partir de 1984 para que pudieran recomponerse las principales cátedras y equipos universitarios, que son los ámbitos institucionales donde se produjo mayormente la investigación en historia de la educación. Entonces, en ese momento, ubicándonos en los inicios de la democracia, quienes llevaron un poco quienes encabezaron la recomposición del campo, bueno, tenemos que nombrar así a las docentes que se hicieron cargo de las cátedras de Historia de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, Adriana Puirós, que volvía de México, Cecilia Braslaski, que volvía de Alemania. Y ahí también, pensando en ese momento histórico, tenemos que mencionar a Edgardo Sana, que fue un referente muy importante en el litoral. También Rubén Cucuza, que es quien nombraba antes, en la Universidad de Luján, en un primer momento junto con el doctor Daniel Cano, que después ya no tuvo continuidad en la Argentina. Pero bueno, en ese momento yo creo que hay que ubicar un poco el puntapié
de todo el proceso de investigación que se dio posteriormente. Yo creo que quienes estamos trabajando actualmente en historia de la educación fuimos formados inicialmente por algunos de estos referentes. En la actualidad, yo no podría ubicar tan fácilmente unos equipos o unos referentes porque creo que, bueno, por suerte los equipos se han multiplicado, sobre todo en las universidades que tienen carreras de ciencias de la educación, que es en general de donde provenimos quienes investigamos en historia de la educación. Se han conformado muchos equipos a esta altura, algunos con más trayectoria, algunos más sólidos, otros menos, pero como que en este momento no es solamente la concentración en Buenos Aires o el litoral, sino que también hay muchas universidades ubicadas en las provincias que están desarrollando proyectos importantes, ¿no? Eso actúa también un poco en función de también una cierta dispersión del campo, porque los intereses son diversos, las temáticas de investigación en este momento casi me cuesta sintetizarlas porque hay intereses que son sumamente diversos en sus líneas, en su composición, en las áreas de trabajo. Sí lo que han aportado es un avance importante en relación a las historias locales, a las historias de la educación en cada una de las provincias. Yo creo que en la Argentina un poco hubo un relato historiográfico que, tomando investigaciones que solamente provenían de Buenos Aires, fueron presentadas como la historia de la educación a nivel nacional. Yo creo que eso ya no lo podemos sostener así. Tenemos muy claro que hay algunas líneas que son, efectivamente, que son nacionales, pero que no dan cuenta de la historia de la educación de cada una de las provincias. Eso se está trabajando bastante ahora. También podríamos decir que el campo de la historia de la educación, desde los años 90 a esta parte, vivió un proceso de renovación en muchos aspectos. Yo creo que es muy fuerte, o siempre ha sido muy fuerte, en la historia de la educación en función de la historia de las políticas educativas. Eso era una marca muy, muy fuerte y creo que sigue siéndolo, pero bueno, con una renovación importante de lo que se considera política educativa, cómo estudiarla, ya no solo reduciéndola a las líneas más tradicionales que estudiaban la normativa y en todo caso los conflictos entre grupos, sino, bueno, ahí hay el impacto de muchos aportes teóricos que provienen de distintos campos que vienen a renovar la manera de hacer. Podríamos de hacer historia política, de hacer historia intelectual. Creo que eso ha sido fuertemente renovado, sobre todo en función de una nueva mirada hacia los sujetos de la historia de la educación, que creo que es algo que está puesto ahora en primer plano, ¿no? Creo que esto es algo no solo en la Argentina, sino proceso bastante general, una historia que mira no solo las estructuras, sino con bastante énfasis en los sujetos de la educación. Y ahí se podrían abrir como líneas muy, muy distintas de quienes entran en esta categoría de sujetos, ¿no? También a partir de los años 90 yo diría que hemos vivido, algunos más, otros menos, pero el impacto de lo que fue el desarrollo de toda la historia cultural. Eso tuvo una repercusión bastante fuerte en los años 90, por lo menos en el campo en el que yo investigo, que es el de la historia de la cultura escrita, historia de la lectura, pero creo que no solamente ahí, sino que en muchos equipos hubo una mirada desde la historia cultural e incluso derivándose en la historia de la cultura escolar, que fue una línea que se abrió. Eso me parece que se puede verificar incluso actualmente. Y después otras líneas que por ahí con una raíz común han derivado en otros trabajos. Ahora hay equipos, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, equipos que están trabajando bastante
en la historia de las emociones, historia de las estéticas de lo escolar, bastante trabajo en esas líneas. Y también podría decir que, bueno, otras de las líneas que ha tenido mucho desarrollo en los últimos años es toda la historia de la educación física, que eso podríamos decir que es bastante reciente y que tiene una cantidad de publicaciones realmente muy numerosas, y ahí aportan distintas vertientes, ¿no? Historias del cuerpo, historias de las prácticas también. Creo que en este momento lo que hay es como una apertura hacia muchas líneas temáticas distintas, que no podríamos unificarlas ni simplificarlas. Por ahí, para agregar un poco a este panorama, podríamos decir que también en estos últimos años se han incrementado los contactos y los trabajos conjuntos con otros países. El caso nuestro fue particularmente con el proyecto Manes y con España, pero la vinculación con la sociedad, con la ICHE, la Sociedad Internacional de Historia de la Educación, la participación de muchos investigadores argentinos en esos eventos, en esos congresos, también dinamizó algunas líneas que venían siendo más trabajadas, por ejemplo, en Europa, no tanto en la Argentina. Eso, a mi juicio, tiene una parte positiva, que es el de poder romper con esa historia de la educación que parecía que solamente podía circunscribirse a las fronteras nacionales, y tiene otra parte por ahí no tan positiva, que es que a veces uno queda sujeto a las modas, ¿no? Y eso impacta también fuertemente, ¿no? Entonces, bueno, en líneas generales creo que en este momento el campo es bastante diverso. Sí está bastante institucionalizado. Si algo ocurrió en estos últimos 30 años es que se logró conformar una sociedad de historia de la educación en la Argentina, que es activa, que viene haciendo congresos con una periodicidad bianual en este momento, que se vienen sosteniendo, que vienen creciendo. Yo, que me muevo en el campo de las ciencias de la educación, sé que no en todas las disciplinas tienen un grado de institucionalización con estas características. Los historiadores de la educación sí tenemos una sociedad, tenemos un anuario que también lleva prácticamente 3 décadas y que viene realizando publicaciones en historia de la educación con mucha sistematicidad. Es un campo que tiene un grado de institucionalización bastante grande y que para mí representa un crecimiento, también desde el punto de vista de que ya no solo somos los que venimos de las ciencias de la educación o de la pedagogía quienes nos dedicamos a historia de la educación, sino que se han ido sumando también investigadores que provienen del campo de la historia, tradicionalmente por ahí no habían estado tan interesados por la historia de la educación, un poco considerada como una disciplina menor. Rubén Cucuza hablaba de la historia de la educación como la cenicienta de la historia, ¿no? Un poco un lugar relegado, y sin embargo yo creo que en este momento hay, también por los cambios historiográficos que se vienen produciendo en el campo de la historia, muchos más historiadores que se están interesando, que se están acercando a la educación, ¿no? Investigar una historia de la educación. Entonces, bueno, un poco con todos esos elementos creo que está conformado um pouco o campo na atualidade. Naquilo que diz respeito à história da educação argentina, para a gente que está no Brasil aprender um pouco com você, né, nesta manhã, quais são os principais marcos, transformações, as principais leis ou os principais personagens, sujeitos, grupos políticos? Eu sei que é um pouco difícil e pesado, porque a história da Argentina é grandíssima, né? Mas, na sua opinião,
fazendo uma síntese geral da história da educação na Argentina, quais seriam as principais transformações no, no decorrer destes anos? Bueno, en principio tendríamos que decir que tradicionalmente se consideró o se miró la historia de la educación desde finales del siglo XIX en adelante. Eso ya sabemos que es un error. En realidad tenemos que remontarnos hasta bastante más atrás para ver un poco las marcas y las líneas que atravesaron la historia de la educación en la Argentina, un poco porque el sistema educativo se organizó en base a sistematización de instituciones preexistentes, también a creaciones nuevas, pero con algunas instituciones existentes, y además porque en mi conceptualización por lo menos, cuando hablamos de historia de la educación, no solamente tenemos que hablar de historia de la escuela o de historias del sistema, ¿no? Un poco la investigación como que concentró esa mirada escolarizante, dejando de lado la transmisión de saberes por fuera de eso. Creo que sigue siendo así un poco, pero es casi impensable que con eso alcance para analizar la historia de la educación. Retomando esto, entonces diríamos que sí, lo que hay es en el siglo XIX es un proceso de sistematización. Nosotros ubicamos en el periodo que va entre mediados del siglo XIX y fines de siglo, es el momento en que se constituyó el sistema educativo con algunos rasgos que, si bien después tuvo una cantidad de transformaciones, fue cuando se constituyeron estas líneas principales. Si quisiéramos, por supuesto que es muy difícil pensar en una periodización o en una única periodización, pero podríamos pensar que fue en ese momento cuando el Estado toma una responsabilidad principal con respecto a la educación. Un segundo momento que podríamos pensar sobre mediados del siglo XX, sobre todo cuando hay un giro de tipo político con las políticas del primer peronismo. Los primeros gobiernos de Perón transcurrieron entre 1945 y 1955 hasta que hubo un golpe militar en ese momento. Entonces ahí, si bien hay una continuidad con algunas de las líneas del sistema educativo original, también hubo algunas intervenciones, algunas transformaciones. Desde el año 55 hasta la dictadura militar podríamos pensar en un momento en el que se empiezan a dar algunos debates importantes, si bien no es tan grande la transformación del sistema educativo en ese momento, pero sí se van a iniciar algunos debates que después se van a concretar en los años 90 con las políticas neoliberales, que en distinta medida fue afectando los distintos niveles del sistema. Así que creo que esos son a grandes rasgos los momentos que podríamos identificar, por lo menos en relación al sistema educativo. Uhum. Sim, sim. Isso que você falou é muito interessante. A gente precisa se atentar mais também à questão da educação não escolarizada, né? Muito interessante. Especificamente digamos, das pedagogias, né? Pensando na história da educação argentina, você consegue mapear mais ou menos as pedagogias hegemônicas e as pedagogias contra-hegemônicas na história da educação argentina? Teria como você falar um pouco para a gente dessa especificidade da história argentina? Bueno, no sé si en esos términos de pensar en pedagogías hegemónicas y contrahegemónicas, porque acá me voy a referir sobre todo a las pedagogías para el nivel primario, ¿no? No quiero extenderme
o aplicarlo a otros niveles, porque ahí se podría complejizar un poco más. Pensando un poco en la historia del nivel primario, en general, sobre todo tomando la terminología que acuñó Adriana Puigros en los años 90, podríamos decir que hubo unas pedagogías que se verificaron sobre todo en la formación de los docentes, en lo que nosotros llamamos el normalismo, en el que primaron algunas líneas que fueron muy fuertes dentro de la conducción de los diseños curriculares, de las prácticas de aula también. Podríamos decir que son las que penetraron más fuertemente en la formación de los maestros y después en las prácticas de aula también, que es Adriana Puigros hablaba en su momento de un normalismo normalizador, ¿no? Sin embargo, eso que incluye, ¿no? Incluye por ahí algunas posturas que tuvieron, si bien no fue la única corriente que impactó, sí un fuerte intento de convertir a la pedagogía o de dotar a la pedagogía de un basamento científico, y un poco sobre fines del XIX, principios del siglo XX, lo que se veía como modelo científico es lo que venía del positivismo. Entonces, sin embargo, no podríamos asociarla exclusivamente al positivismo. Eso nunca se dio de manera pura, pero sí hay muchos elementos que provienen desde ahí. Adriana Puigros hablaba de un normalismo normalizador, un poco el que presentó las prácticas más extendidas, pero aún desde ese momento, dentro del propio normalismo, hubo toda otra cantidad de corrientes que de alguna manera disputaban o matizaban esa hegemonía, ¿no? Y corrientes que ninguna de ellas podríamos asociarla a una línea filosófica o pedagógica pura, pero que proponían, por ejemplo, cogobierno escolar, o que anticipaban incluso antes del impacto más fuerte o de la institucionalización de la escuela nueva, anticipaban algunos de los elementos que después tomó la escuela nueva. Entonces, yo no diría hegemónicas y contrahegemónicas, pero sí un campo de disputas con basamentos bastante heterogéneos. Y para agregar, incluso ya sobre los años 20, en los años 30 también, podemos, igual que en Europa y que en otras partes del mundo, fue bastante fuerte el impacto de la escuela nueva, pero tampoco podríamos pensarla como absolutamente opuesta a esas corrientes normalizadoras del siglo XIX. En general lo que se dieron fueron mixturas con bastantes líneas de continuidad entre una y otra, y no los podría ver necesariamente como opuestas, ¿no? Hay algo bastante interesante en la Argentina, que es que esas experiencias más escolanovistas en buena medida se desarrollaron también en el sistema público de enseñanza. Hubo algunas experiencias, algunas con mayor grado de difusión, otras menos, pero que fueron dejando huellas que después se fueron mixturando, aún con las corrientes más normalizadoras. Entonces, creo que de esa manera se fueron conformando un poco las tendencias pedagógicas. Y ahí esto lo podría extender, estoy hablando del normalismo, más o menos hasta fines de los años 60. Ahí tenemos si uno quisiera tomar un hito, nunca podemos encontrar rupturas absolutas, ¿no? Pero la formación de maestros fue desde fines del siglo XIX, cuando se institucionaliza el sistema de escuelas normales, hasta fines de los años 60, fue de nivel secundario, es decir, quienes ingresaban a la formación docente ingresaban habiendo pasado con una titulación de nivel primario, y la formación era de lo que ahora
llamaríamos un nivel secundario, ¿no? A fines de los años 60 y principios de los 70, la formación docente se trasladó al nivel superior, ¿no? Y entonces ahí lo que uno en general se toma como la clausura del normalismo, ¿no? La finalización de esa etapa, y ahí ya las líneas son como más diversas, ¿no? Ok. Tem uma questão que eu gostaria de conversar com você, que é sobre o Sistema Nacional de Educação na Argentina, né? Um sistema nacional de educação, principalmente focado no ensino primário, que historicamente deu bases para diminuir o analfabetismo na Argentina, né? Pensando em comparação com o Brasil, o nosso sistema tradicionalmente, historicamente, ele é descentralizado. Desde a independência até hoje, a educação geralmente é responsabilidade dos municípios, dos estados, e em contraposição, historicamente, a gente percebe que a Argentina tem um sistema nacional, né, que teve bons resultados na educação. Você poderia falar para a gente do Sistema Nacional de Educação da Argentina, focando a história da educação do ensino primário? Bueno, sí, voy a tratar de ser sintética, pero Sempre de forma sintética, porque são perguntas muito abrangentes, né? sí. Bueno, yo diría que la conformación del sistema de educación primario proviene de entre mediados y fines del siglo XIX, es el momento en el que se conformó, y ahí hubo una decisión bastante fuerte en términos de que eso coincide o va en paralelo con el propio proceso de formación del Estado nacional, y creo que los dos procesos se acompañan. Hay una mirada política que ve, desde las propias élites políticas, que ven en la educación primaria una garantía de integración social, de conformación de una nacionalidad, y hay una apuesta muy fuerte a que sea ese mismo Estado que se estaba conformando el que garantice la formación necesaria, ¿no? Entonces, efectivamente, si bien había habido propuestas anteriores, proclamaciones políticas que provienen de la primera mitad del siglo, es a partir de la sanción de la Constitución Nacional, que es de 1853, que un poco se sientan las bases para las formas que va a tener ese sistema educativo, mirado en función de esta necesidad política, ¿no? De conformar el Estado, de tener una sociedad integrada, y también de la conformación de la nacionalidad, que en un país con el impacto migratorio que ya empezaba a verificarse y que después se profundizó, era realmente muy, muy importante. Entonces, bueno, estaba clara la necesidad política, y ahí un poco se impuso la mirada sarmientina, con esta idea de que era el Estado quien tenía que hacer esto. Entonces, también Adriana Puigros dice que los pedagogos posteriores fueron un poco herederos de ese sujeto pedagógico sarmientino. Entonces, bueno, sí hubo políticas efectivas tendientes a conformar ese sistema. Ahora, ¿cómo se conformó ese sistema? Bueno, es menos armónico de lo que habitualmente se cree, ¿no? En principio, la propia Constitución, en la letra de la Constitución, más bien se apuntaba a un sistema más descentralizado, porque la Constitución lo que dice es que cada provincia tenía que asegurar su educación primaria. Al paso de ya las primeras décadas después de la sanción de la Constitución, se verificaba que las provincias no se estaban haciendo cargo de esta necesidad, y comenzó una política de subvención, es decir, el gobierno nacional
enviando subsidios o subvenciones para que las provincias sostuvieran escuelas, y también la queja de que ese dinero a veces se desviaba para otros fines. En paralelo, a medida que el Estado Nacional iba avanzando incluso territorialmente, porque todo el sur de lo que es actualmente la Argentina no estaba bajo dominio del Estado Nacional. Hubo que esperar hasta fines de la década del 70, 1880, en lo que se llamó la conquista del desierto, es decir, una ocupación militar desde una parte del territorio, desde el sur, pero también algunas zonas de lo que actualmente es Chaco, Formosa, que no estaban ocupados por el Estado Nacional, se ocupa militarmente, y esos territorios van a ser incorporados no como provincias, sino como territorios nacionales. O sea que la organización jurídica de la Argentina es compleja, es decir, había estructuras que provenían desde el periodo colonial que se constituyeron como provincias, y una buena parte del territorio que se constituyó como autoridad nacional con dependencia jurídica. Digamos, parte de ese proceso fue la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que pasó a ser capital federal. Entonces, con el estatuto jurídico de cada una de estas porciones del territorio es diferente. Entonces, bueno, las provincias, como dije antes, tenían que asegurar su educación primaria, en buena medida con apoyo financiero del Estado Nacional. Ahí fueron sancionando sus propias leyes, algunas antes y otras después, pero todas fueron sancionando sus propias leyes, y en general todas tuvieron y pusieron en su ley la educación primaria obligatoria, gratuita, no así laica, ¿no? Muchas provincias mantuvieron la educación religiosa, a pesar de que hay un poco un mito de que la educación primaria en la Argentina siempre fue laica. Eso fue para la jurisdicción nacional, pero no así para algunas provincias. Y con respecto a la jurisdicción nacional, una vez que se federaliza la ciudad de Buenos Aires, entonces ahí aparece la necesidad de contar con una ley. Se reúne un congreso pedagógico que es muy estudiado y que se sigue estudiando por la riqueza de lo que allí se discutió, en 1882. De ahí surgieron casi todas las líneas principales y las decisiones políticas principales que después iban a trasladarse a la legislación, menos la cuestión de la educación religiosa. Ese tema era realmente muy conflictivo en su momento, no pudo ser resuelto por el Congreso, incluso los católicos se retiran del Congreso, y fue el tema que quedó pendiente, y que 2 años después, cuando en el Parlamento Nacional se va a discutir la Ley Nacional de Educación Primaria, justamente casi los otros puntos ya estaban más o menos acordados. El tema que vuelve a estallar con mucha conflictividad es el tema de la enseñanza religiosa. Como dije al principio de la entrevista, esa discusión siguió por muchas décadas, ¿no? Incluso en la actualidad todavía reaparece esa conflictividad, ¿no? ¿Cómo se resolvió esa cuestión de la enseñanza religiosa? Ni los laicos, los laicistas, ni los católicos pudieron imponerse totalmente contra el otro sector. Lo que hubo fue un poco una fórmula que se traduce en el artículo 8 de la ley, que establece que la enseñanza religiosa podrá ser dada en las escuelas públicas solamente fuera del horario de clase y por el ministro autorizado del culto. Es decir, no puede ser dada en el horario escolar y no lo va a dar el maestro. Entonces, esa fórmula, que todavía se sigue discutiendo qué representaba, en general fue interpretada, yo coincido con esas interpretaciones, que fue un triunfo de los sectores laicistas, ¿no? Aunque no contundente. Y entonces eso habilitó que en distintos momentos volviera
esa discusión. Entonces, bueno, con esas líneas principales se estructuró el sistema educativo, comenzó una política de despliegue del sistema más lenta de lo que hasta ahora pensábamos. Sabemos que la obligatoriedad, no porque la ley diga que la enseñanza va a ser obligatoria, eso se va a traducir inmediatamente en que todos van a ir a las escuelas. El proceso es más lento de lo que pensábamos, también más desparejo de lo que pensábamos. En algunos lugares se avanzó bastante, por ejemplo, en la construcción de edificios, en el financiamiento, pero bueno, todo el despliegue de ese sistema llevó varias décadas. También la formación de maestros llevó por lo menos 3 décadas como mínimo, para decir que en los lugares urbanos más poblados la mayoría de los puestos pudieron cubrirse con maestros titulados, por ejemplo. Pero bueno, con esas líneas en las que primó la responsabilización del Estado, si bien siempre hubo escuelas particulares, pero que fue muy fuerte la idea de que el Estado era el principal responsable por la educación, que la educación primaria tenía que ser obligatoria, gratuita, común, ¿no? Una escolaridad obligatoria que en principio se pensaba como bastante extendida, porque la ley dice de 6 a 14 años, eso llevó muchas décadas. En general, la práctica habitual era que los niños asistieran a las escuelas más o menos hasta el 3.º o 4.º grado y nada más. Incluso muchas escuelas ofrecían solamente hasta el 4.º grado. Pero, bueno, en una dirección bueno, que fue avanzando durante el siglo XX, con esas líneas llegamos hacia mediados del siglo al gobierno peronista que mencionaba actualmente, que mencionaba anteriormente, y que de alguna manera se hace heredero de algunas de esas posturas y modifica otras, ¿no? Las intervenciones durante el primer gobierno peronista tuvieron que ver con desarrollar aún más la educación primaria, también incrementar la asistencia a otros niveles del sistema. Se reforzó la creación de escuelas, la edificación. Entonces, en ese sentido hubo, cuando termina el gobierno peronista, más o menos hacia la década del 50, podemos decir que un 75% de los niños en edad escolar han sido escolarizados, ¿no? Es una cifra bastante alta, aunque no total, no universal, pero sí bastante alta. La ruptura donde no hubo continuidad fue en la política laicista, es decir, durante el gobierno peronista la enseñanza religiosa fue obligatoria. Eso generó un contrapunto muy, muy importante, incluso con buena parte de la docencia que había asumido muy fuertemente la idea del laicismo. Entonces hubo una política de expansión del sistema, de desarrollo del sistema, también en algunos puntos de centralización del sistema, pero un gran conflicto en relación con la enseñanza religiosa, ¿no? Caído el gobierno peronista, ya finalizando el gobierno peronista hay una ruptura política muy importante con la Iglesia Católica, y en ese momento se vuelve a suprimir la enseñanza religiosa, y después, bueno, finalmente es derrocado mediante un golpe el gobierno peronista, y ahí se abre entonces otro periodo de disputas, como decía anteriormente, una cantidad de debates que comienzan a abrirse en ese momento, que no van a tener una resolución, pero empiezan a plantearse algunos elementos que tienen que ver con la idea de que ya el Estado no tendría que ser, o tendría que tener un rol subsidiario y no principal. Eso empieza a expresarse.
También algunos elementos que anticipan de alguna manera algunos elementos privatizadores dentro del sistema educativo, que no van a lograr imponerse, pero que empiezan a irrumpir en el discurso político-pedagógico. Y yo creo que también elementos, algunas políticas descentralizadoras, como dije antes, el sistema no fue centralizado totalmente, pero había tenido una importante tendencia a la centralización. Ahí empieza a haber algunos planteos que proponen transferir las escuelas a las provincias. Hubo algunas idas y vueltas en relación con este tema, no logró imponerse fuertemente esa política, y yo creo que el gran salto lo vamos a tener unas décadas después con la última dictadura militar. ¿Cuál fue el efecto de la última dictadura militar? Que tuvo, bueno, un poco por distintos aspectos, un poco en buena medida por la política represiva que tuvo hacia quienes podían disputar en distintos campos, en todos los campos de la educación también, y un poco también porque la última dictadura militar anticipa en muchos aspectos las políticas que ahora llamaríamos de corte neoliberal, ¿no? Entonces, eso se da en el campo económico, se da en distintos elementos, y en la educación también, de alguna manera, inicia un giro que para mí es la apertura del tipo de políticas que después se van a poder dar en los años 90. Entonces, por ejemplo, transferir escuelas primarias que hasta ese momento eran nacionales, transferirlas a las provincias, es decir, si estaba en disputa esa cuestión entre la centralización y la descentralización, la última dictadura se define por la descentralización y logra transferir las escuelas primarias. Mantiene todavía las escuelas secundarias y los institutos superiores, eso después lo va a hacer el menemismo en los años 90, es decir, que va a profundizar esa política descentralizadora. También un fuerte desfinanciamiento hacia la educación pública, empieza a horadar de alguna manera la presencia fuerte y la impronta fuerte de la educación pública. Son como elementos que van abonando un poco a lo que va a venir, después, ¿no? A las políticas descentralizadoras y más neoliberales de los años 90, ¿no? Bueno, en los años 90, otra vez podríamos decir que sobre esas bases se profundizan las políticas neoliberales que, bueno, en la Argentina no tuvieron el impacto que tuvieron en Chile. Hubo algunos elementos que fueron bastante resistidos, pero sí comenzó un cuestionamiento, podríamos decir, que logra imponer un descrédito de la educación pública, un mayor despliegue del sistema de educación privado que se había tenido hasta ese momento, una política de descentralización. Ahí sí, como dije, transfieren lo que quedaba como instituciones dependientes del Estado Nacional, finalmente fue transferido y ya eso quedó así. Y bueno, eso, si bien se debatió en las décadas siguientes, un poco es como quedó delineado el sistema hasta la actualidad, ¿no? Muy bien. Pensando no ensino secundário argentino, né? Você fez uma ótima síntese da questão do ensino primário, pensando no ensino secundário na Argentina. Hoje, recentemente, a gente viveu problemas muito sérios na educação secundária brasileira,
principalmente após o golpe de 2016 e a nova Base Nacional Comum Curricular de 2017, nós tivemos coisas absurdas como a eliminação da disciplina de História no ensino secundário, que nós chamamos de ensino médio. Também de Geografia, também Sociologia, Filosofia praticamente foram extintas e criaram uma disciplina com um teor bem tecnicista que se chama, né, Ciências Humanas e Sociais e Suas Tecnologias, né, uma coisa assim. Historicamente, o ensino secundário no Brasil ofertou essas disciplinas clássicas, mas hoje a gente vê um ataque contra essas disciplinas clássicas no ensino secundário brasileiro, né? E aconteceu alguma coisa semelhante na Argentina? Por exemplo, na ditadura militar argentina, houve ataques contra as ciências humanas? Se você poderia falar um pouco, fazer uma síntese também dessa trajetória histórica do ensino secundário argentino? Hoje eu estou fazendo só perguntas difíceis, né? Sí, bueno, en la Argentina en realidad la raíz de la educación secundaria viene de la formación preparatoria asociada a la universidad. Pero bueno, el momento de constitución también forma parte de ese proceso de constitución del sistema educativo en la Argentina, y la impronta tuvo que ver con reunir la tradición más clásica, el currículum más clásico, centrado en las letras y en las humanidades, con el agregado de algunas de las disciplinas de lo que ahora llamaríamos ciencias naturales, lo que dio lugar a un currículum que muchos autores tildaron de enciclopedista, ¿no? Un poco con una estructura disciplinar, un poco con acumulación de muchas disciplinas, con una carga horaria bastante importante, y eso un poco es lo que se expresó en lo que nosotros llamamos el bachillerato, ¿no? La formación del bachillerato. De allí salían, ahí con una impronta bastante elitista, aunque algunos sectores medios nacientes sobre fines del siglo XIX lograron insertarse, y eso daba lugar o a la formación universitaria o a los distintos puestos dentro del Estado, ¿no? Funcionarios de Estado, de puestos incluso administrativos dentro del Estado, pero un poco como que la concepción tuvo que ver con esa función propedéutica para la formación universitaria. Eso fue la línea que más primó, y ahí estaban todas estas disciplinas, ¿no? Las que provienen de las letras, pero también algo de historia, también ligado a la formación nacional, la historia nacional, la geografía nacional. Igual ya en el mismo momento tenemos que decir que ahí no hablaría ni siquiera de un sistema, pero que hubo otras tendencias dentro de la educación secundaria con lo que fue la formación comercial y las primeras escuelas industriales, que son de fines del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, la que más matrícula reunía eran los bachilleratos clásicos. Durante el primer peronismo hubo una política muy fuerte de desarrollarlas. Si bien el bachillerato sí continuó, hubo una política muy fuerte de desarrollo de la enseñanza técnica. Una apuesta muy fuerte por la enseñanza técnica en los distintos niveles, pero sobre todo en el nivel secundario. Y entonces eso, bueno, tuvo ocupó una parte importante del sistema de educación secundario en la Argentina, ¿no? Yo diría que con respecto a, acá estoy salteando, ¿no? Tengo una cantidad de transformaciones, pero en la educación, durante la dictadura hubo un intento de asociar estas escuelas, sobre todo las técnicas,
en vinculación con las distintas empresas, sistemas de pasantía, hay un poco un criterio más utilitarista. Tampoco yo diría que eso se profundizó, pero de alguna manera venía a cuestionar esa impronta más humanística. Y después lo que podría decir con respecto a las políticas que vinieron de los años 90 en adelante es que casi no es posible hacer un mismo diagnóstico para cada una de las provincias, porque como yo decía anteriormente, fue en los años 90 cuando todas las escuelas se transfirieron a las jurisdicciones provinciales. Y entonces ahí no hay homogeneidad, un poco nosotros hablamos de una fragmentación del sistema. Entonces yo creo que actualmente cada una de las jurisdicciones, sobre todo, a partir de la transferencia de escuelas, cada una de las jurisdicciones puede dictar una política propia para su jurisdicción. Durante los gobiernos kirchneristas funcionó un Consejo Federal de Educación, tanto para las primarias como para las secundarias, en las que se podían establecer una cantidad de acuerdos. E incluso se modificó la ley de educación, para agregar a lo que decía antes, en el 2006 hubo una nueva ley de educación, no tenemos vigentes, salvo para la universidad, no tenemos vigentes las leyes de los 90, pero el sistema quedó conformado de esa manera, con una división jurisdiccional bastante grande. Y cuando, tanto en el gobierno macrista como en la actualidad, ese Consejo Federal, que es el que sirve para hacer acuerdos entre las distintas jurisdicciones, pierde poder de injerencia. Actualmente yo creo que son muy pocos los acuerdos que se pueden lograr ahí, entonces la diversidad entre cada una de las jurisdicciones es muy grande. Como para poner un ejemplo, nosotros ahora actualmente estamos ahora físicamente en la provincia de Buenos Aires, que yo diría que la reforma curricular no fue en el sentido que vos me estabas planteando. En cambio, en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, sí es mucho más fuerte ese cuestionamiento a las ciencias sociales, una idea de reforzar más bien aquellas disciplinas que tienen una salida más vinculada, por ejemplo, hacia el trabajo en las empresas, materias, por ejemplo, como educación financiera o el establecimiento de pasantías para los estudiantes de nivel secundario, que se está haciendo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, no así en la provincia. Y ahí ya no me animo a caracterizar qué es lo que está haciendo cada una de las provincias, porque la fragmentação é muito grande. Imagino. É muito parecido o que aconteceu com o Brasil também. Pensando na questão do ensino superior, né? O Brasil tem algumas diferenças historicamente com a América Espanhola como um todo, porque as nossas universidades elas são muito retardatárias quando comparadas, por exemplo, com as da Argentina, né? Nossas primeiras universidades dos anos de 1920, 1930, né? O Brasil teve esse problema histórico do ensino superior, e o nosso ensino superior ainda continua com muitos problemas, né? Hoje em dia, quase 87% das nossas universidades são universidades privadas, grande parte delas ensino remoto, online, e as universidades públicas sistematicamente sendo atacadas com tendências privatistas. Você poderia falar um pouco da Universidade Argentina, fazendo uma breve síntese da história das universidades argentinas e como elas se encontram na actualidad? Sí, es bastante distinta aquí la historia de la universidad, en principio porque es antigua. La primera universidad, que es la Universidad de Córdoba, es una universidad muy importante actualmente, fue una universidad jesuita, proviene del siglo XVII, así que esa
tenemos una historia bastante larga de universidades y después distintas universidades que fueron surgiendo en distintos momentos con improntas bastante diferentes, ¿no? La Universidad de Buenos Aires es de 1821, ahí con otro modelo universitario bien distinto. La Universidad de La Plata es de 1905, son las tres primeras universidades, pero la primera ley universitaria es de fines del siglo XIX. En realidad, cuando solamente existían dos universidades y una ley bastante corta que les daba bastante autonomía a las universidades, pero ambas fueron nacionalizadas y eran universidades nacionales, ¿no? Un hito muy importante que en la Argentina consideramos bastante fundante de todo el sistema universitario fue la reforma de 1918, es decir, un movimiento estudiantil que disputa contra algunas permanencias muy conservadoras dentro de la Universidad de Córdoba, pero que tuvo una repercusión mucho más allá de esa universidad, impactó sobre todo el sistema universitario, sobre las otras universidades también, incluso con repercusiones en toda Latinoamérica, y un poco es el hito fundante, simbólicamente, podríamos decir, de un cierto ideario muy fuerte en la Argentina, que tuvo que ver con defender el cogobierno en las universidades, la libertad de cátedra. Un poco todavía se sigue aludiendo a ese movimiento de reforma universitaria como la autonomía universitaria, como reivindicando un poco esos planteos, si bien ahora han sido mucho más estudiados y complejizados en su sentido histórico, pero bueno, marcaron un poco el ideario, ¿no?, de la universidad en adelante. A eso hay que sumarle, la política educativa durante el primer peronismo fue antirreformista, no sostuvo esos principios. Más bien los sectores universitarios más bien estuvieron enfrentados a la política peronista. Sin embargo, en ese momento hubo otro elemento que después también, con altibajos, pero que ahora intentamos defender, que es la gratuidad del ingreso a las universidades, ¿no? Se estableció la gratuidad del sistema universitario y también de aquel momento proviene una universidad en particular, que en ese momento fue la Universidad Obrera, ¿no?, una universidad técnica con esa impronta de ser obrera. Después derivó hacia otro proyecto que, para generalizar, podríamos decir más desarrollista, da lugar a lo que actualmente es la Universidad Tecnológica, que es una universidad muy importante también en la Argentina actualmente. Pero bueno, sobre esas bases se desarrolló muy sólidamente un sistema con autonomía de cada una de las universidades, pero universidades nacionales, ¿no?, solventadas por el Estado Nacional, aunque tienen autonomía académica y con altibajos, pero también gratuitas, ¿no? Por distintos momentos se restablecieron los aranceles en la dictadura, por ejemplo, pero bueno, actualmente seguimos sosteniendo un poco la idea de la gratuidad universitaria. Actualmente hay 57 universidades nacionales, cada una con sus improntas, con sus particularidades, pero bueno, el sistema público es realmente muy, muy importante. Hay también universidades privadas, tuvieron un logro muy importante hacia fines de los años 50, en el 58, cuando las universidades privadas fueron autorizadas a expedir títulos en las mismas condiciones que las nacionales. Hasta ese momento no lo podían hacer, pero yo creo que la más fuerte, como en el sistema universitario actual, siguen siendo las universidades nacionales.
horadadas en algún punto por las políticas neoliberales. La ley universitaria actual proviene de los años 90, aunque se lograron hacer algunas modificaciones allí. Y después frente a eso, bueno, hay algunas universidades privadas que están creciendo, que están en matrícula y también en algunas actividades. Muchas ni siquiera ofrecen investigación, por ejemplo, pero otras sí. Entonces ahí hay una gran diversidad. Y la verdad que con respecto a la situación actual, en este momento nos encontramos en una situación realmente muy, muy conflictiva, muy problemática, por el desfinanciamiento que están sufriendo las universidades. El impacto, en principio como impacto de la devaluación, ni bien asumió el gobierno actual, hubo una devaluación muy, muy grande y eso afectó muy fuertemente los salarios universitarios, y también afectó, o por lo menos hubo una disminución de las partidas que se envían para el funcionamiento de las universidades, así que el año pasado, durante el año pasado hubo un movimiento que fue conformándose lentamente, pero que logró organizar una movilización muy, muy masiva, con mucho apoyo del conjunto de la sociedad. Realmente fue muy impactante en defensa de las universidades públicas y pidiendo que se restauraran las partidas para que las universidades pudieran funcionar. Ahí hubo bastante homogeneidad de los distintos gremios docentes, del gremio no docente, de los rectores, es decir, se logró no siempre es fácil, pero una unidad de todo el sistema universitario y también mucha participación social. Bueno, tuvo algún logro en la medida que llegaron más partidas de dinero como para que las universidades pudieran funcionar, pero no hubo una mejora salarial. Y entonces en este momento estamos en una situación de mucha conflictividad, también con medidas de fuerza y reclamando por los salarios, porque bueno, esto de alguna manera está teniendo efectos bastante visibles, por ejemplo, en algunas universidades y en algunas disciplinas más y en otras menos, pero por ejemplo de docentes que están renunciando a sus cargos, y bueno, impactando muy fuertemente sobre el desarrollo actual de las universidades. Así que en este momento nos encontramos en este punto de conflicto. El último episodio de toda esta saga, que el Congreso sancionó una ley de financiamiento universitario, bueno, el año pasado, el gobierno la vetó y ahora, hace muy poquito, se acaba de aprobar por parte del Congreso una nueva ley de financiamiento universitario y el gobierno está todavía, por los tiempos reglamentarios, todavía con posibilidad de vetarlo. Discursivamente anunció que la va a vetar, es decir, que no va a permitir poner en funcionamiento esa ley. Todavía no lo ha hecho, así que estamos esperando a ver cómo se suceden. También hay algunos anuncios de los sectores universitarios en relación a que si efectivamente el gobierno veta la ley, va a volver a haber una convocatoria en contra de ese veto, pero estamos ahí en la incertidumbre, realmente en un momento de mucha incertidumbre. Así como se afectó muy fuertemente el sistema universitario, también está siendo muy fuertemente afectado todo el sistema científico. Así que bueno, esta es la situación actual. Professora, estamos chegando nos instantes finais da nossa conversa. Agradecemos mais uma vez a sua possibilidade, o seu tempo, a sua agenda de estar conosco
conversando aqui para a gente entender a realidade da Argentina e, enfim, fazer estudos comparativos entre nossos países, né? É muito importante a gente se atentar ao que acontece na América Latina, numa perspectiva de descolonização, né? Porque os brasileiros têm esta mania de sempre estar com os olhos para a Europa ou os Estados Unidos e de costas para os nossos vizinhos latino-americanos. Então, esta manhã é uma manhã de muita aprendizagem com você. Agradecemos muito a sua presença aqui na nossa entrevista. E esse é o momento das suas considerações finais. Se eu esqueci de perguntar alguma coisa que você acha importante falar, fique à vontade. Recomendações de livros, artigos, eventos acadêmicos, enfim. Este é o momento das suas considerações finais e agradecemos mais uma vez. A palavra é sua. Bueno, no, el agradecimiento es mío y coincido en que en la Argentina también a veces tenemos mucho más puesta la mirada en Europa o en Estados Unidos que en los países cercanos, en los países vecinos. Ahora creo que hay algunos vínculos un poco mayores, pero sería bueno reforzarlos y sobre todo reforzar los estudios comparados, como estabas mencionando, que algunos hay, pero sería muy bueno en cada una de las temáticas profundizar en estos análisis, no solo para conocer al otro, sino muchas veces, da una perspectiva distinta, incluso hacia la propia realidad que uno está investigando, así que siempre son bienvenidos este tipo de estudios. Y después, bueno, con respecto a recomendaciones, seguramente me quedarían muchas cosas afuera, simplemente comentar, incluso invitarlos. Nosotros estamos justamente en este momento por tener nuestro mayor evento académico en Historia de la Educación son las Jornadas Nacionales, que las vamos a tener entre el 17 y el 20, faltan poquitos días. Eso es con presencia física en la ciudad de Córdoba, pero en la semana siguiente hay una parte de esas mismas jornadas que van a ser virtuales, así que ahí es más fácil que se pueda acceder incluso desde Brasil. Así que ahí nos encontraremos y tendremos nuestro ámbito de discusión. También hay el anuario de Historia de la Educación que se puede leer en línea, pueden consultarlo, creo que ahí se concentran muchas de las producciones que se están haciendo en este momento. Así que, bueno, eso, ojalá tuviéramos muchas más instancias de encuentro. Professora, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer aqui conversar com você diretamente da Universidade Nacional de Lujan. E, bom, vocês acompanhem a gente nas nossas redes digitais, no Instagram, TikTok, YouTube. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, @STEDBR. Até a próxima.